Buenos días, Alegría. Muy buenos días, Flor. Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en Telemetro Radio 104.fm en Panamá y Las Playas, 106.1 FM en Chiriquí y Bocas del Toro. Hoy es jueves 26 de noviembre del año 2020, año de inicio de la pandemia, y hoy es el día de inicio del diálogo por el bicentenario Cerrando Brechas. Vamos a ver si hoy nos dan la información al respecto, si hoy entendemos la metodología, si hoy sabemos a quiénes invitaron, porque entiendo que hoy lo que es simplemente el lanzamiento oficial, la inauguración. Ojalá más que un acto político, sea un acto informativo donde se sienta más un ambiente país que un ambiente partidista, porque este es un tema país en el que hasta ahora ha faltado muchísima información. Ya sabemos, porque el señor Pedro Miguel González lo confirmó, que estas mesas solamente va a haber 2 que se van a instalar en enero, el resto se instalará desde marzo. Así que quisiera yo entender, y ojalá lo pueda entender después de lo de hoy, cuál es, si hoy simplemente hoy se ven y ya no se ven hasta marzo, o cómo va a ser en la estructura del tema de aquí a marzo. Guido, hay un tema que a mí me tiene todavía fría, un tema que subimos ayer, y es que descubrieron fraude en las elecciones estudiantiles de la USMA. Eso no pasa ni siquiera en las elecciones generales del país. Y esto es una prueba de que no solamente el sector público está corrupto, porque los ciudadanos muchas veces somos lo mismo que criticamos de los políticos. Y a mí me parece más lamentable todavía porque son jóvenes. Entonces, si así empiezan, ¿qué podemos esperar después? Me parece sumamente grave y me quita las esperanzas en el futuro. Bueno, ayer cuando me enteré de la noticia, mi primera reacción, Flor, fue decir qué terrible. Y realmente es terrible que eso pase en una universidad católica, en una universidad privada, en una facultad de Derecho. Y yo creo que lo único que puede salvar o rescatar algo es que haya las sanciones ejemplarizantes. Porque ese tipo de situación, imagínense, para la directiva de una asociación estudiantil, entiendo que era la Asociación de Estudiantes de Derecho de la USMA, ADEUSMA, que tiene una trayectoria larguísima y que ha presidido esa asociación varios que luego son líderes públicos que han ocupado cargos públicos de importancia y relevancia y que la mayoría los ha ocupado con prestancia. Claro, De manera que el antecedente la única manera en que eso se corrija y se corte de raíz es con sanciones ejemplarizantes, porque ese tipo de cosas suele ser tan contagioso como el COVID-19. Sí. Se pasa de facultad en facultad y de universidad en universidad. Pero, y además entonces, son los abogados. O sea, al final del día, estos son los que van a... O sea, si se conocen la ley y hacen fraude, ¿qué podemos esperar de ellos después cuando tengan que defender a un cliente? Bueno, ¿qué podemos esperar? Solamente hay que ver lo que estamos viendo. Los defensores de algunos implicados en escándalos son iguales o peores que a sus defendidos. Y a mí me parece que en esa línea es que va el tema. Cambiando de tema un poco, Guido, el presidente sancionó la ley que adopta medidas contra la violencia política contra la mujer. Y de nuevo, lo hemos hablado aquí también antes y tuvimos una entrevista al respecto, ¿por qué las políticas necesitan una protección diferente y especial frente a las demás mujeres? Es una ley que permitiría la discrecionalidad y al final yo creo que nadie critica a una mujer política, no ciudadano, no critica a una mujer política por ser mujer, sino por sus actos corruptos. Entonces, esto va a ser una línea delgada que se va a prestar para abusos contra quienes nos atrevemos a cuestionar. A mí me parece peligrosa esa ley. Sí, habrá, Flor, que esperar cómo se va a aplicar esa ley. Yo manifesté mi opinión cuando entrevistamos a la proponente de la ley, la diputada Kaira Harding, que además es comunicadora social, y ella nos planteó que esa ley había quedado suspendida, pero la suspensión duró
duró menos que un pastelito en el recreo, como se dice, y la aprobaron así a lo flash, y ya ha sido sancionada por el presidente, sin objeciones. A diferencia de la ley de salud mental, así es, que ha tenido todas las trabas del universo. Yo creo que hay que estar pendientes de la aplicación, porque hay varias mujeres políticas que han hecho uso sin necesidad de esa ley del sistema judicial de manera abusiva para acallar a voces críticas, como ya hemos planteado aquí, con el mecanismo que se llama el SLAP, establecer juicios estratégicos contra la participación pública y las críticas políticas. Entonces habrá que ver, darle seguimiento. Yo no descarto que haya quienes pretendan demandar algunos artículos de la ley por inconstitucionales, específicamente porque todo parece indicar que hay artículos que riñen directamente con la Constitución en materia de garantizar el derecho a la libertad de expresión. Y además, con el bloque de la constitucionalidad, que establece que los estándares y los convenios internacionales tienen el mismo nivel que la Constitución. Y ya he sabido que desde el año 2000, octubre del año 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó 10 principios básicos sobre libertad de expresión, en los que se consagra de manera contundente que las personalidades que se exponen públicamente, se involucran en asuntos de interés público de manera voluntaria, están expuestas a un estándar diferente que el resto de los particulares en materia de recibir y aceptar críticas por duras que puedan ser. Eso no es fuero de privilegios, que entonces, en teoría... Efectivamente, eso, como lo calificamos en aquella ocasión con la diputada, parece ser un blindaje especial adicional al que ya tienen los políticos. Pero ahora las mujeres políticas se revisten de un nuevo blindaje. Entonces habrá que darle seguimiento y ver cómo se pretende aplicar esa ley. Yo estoy seguro que va a causar, va a sumarse a la lista de traumas en la aplicación de la ley. No tengo la menor duda de eso. ¿Por qué? Y hablabas de posibles demandas de inconstitucionalidad que llegarían a la Corte, pero cuando entonces pasamos a hablar de la Corte, el silencio es el que ha permitido muchos de los abusos que estamos viendo hoy. Sí, ¿a quién recurrimos? La Corte, como toda gestión humana, la gestión de la Corte tiene sus pros, sus contras, sus blancos, sus negros, sus grises. Es decir, no se puede calificar que todos los fallos de la Corte son omisivos, permisivos o en contra de los ciudadanos. Pero sí los hay. O simplemente el silencio, dejar 2 años, como se quejaba el otro día Ricardo Lombana, sin leer una demanda presentada contra un diputado, una denuncia presentada contra un diputado, por poderoso que pueda ser coyunturalmente ese diputado. Eso no es lo que le corresponde a la Corte en un país en donde sus organismos de control defiendan los derechos de los ciudadanos. Pero también hay fallos de la Corte, y hay que reconocerlo, en sentido de conceder derechos, de establecer diferencias. Habrá que ver cómo actúan en esto. A mí realmente me desilusiona la posición cómoda, complaciente frente a los decretos que restringen la movilidad, cuarentena y toque de queda. Sí, esa ha sido una de las ausencias notables en este periodo de pandemia. Sí, por otro lado, Guido, la Sala Penal decidió no admitir el recurso de casación que presentó la Fiscalía en el caso Caja de Ahorros. Dejaron en firme el sobreseimiento definitivo de 22 personas, entre ellas Chanis, Franco Lini, Pipo Virsi, Iván Clar, Ricky Calvo, Wes Valdés, Jason Pastor y otras 15 personas. Entonces aquí no pasó nada, Guido. Bueno, la justicia tomó esa decisión. Ese caso, yo recuerdo cuando comenzó, a mí me consultaron y yo dije, eso, si no hay lesión patrimonial, no va a llegar a la jurisdicción de cuentas, porque efectivamente no hubo lesión patrimonial, porque fue un préstamo que se otorgó, que se ejecutó finalmente, se ejecutaron las garantías y la Caja de Ahorros resarció cualquier perjuicio patrimonial que hubiera podido tener. Ahí lo discutible del tema es la parte penal, no es la de cuentas. Es la penal, porque se usó, es decir, quedó evidenciado de que hubo un peculado de uso, porque se usaron fondos que eran para un propósito, el Centro de Convenciones de Amador, para tapar un hueco en otra gestión distinta a lo que era el Centro de Convenciones de Amador. Entonces ahí
Hay una discusión doctrinal y yo puedo entender que en las discusiones doctrinales hay posiciones, unas en un sentido, otras en otra, pues la justicia se decantó por una de ellas, es decir, que no hubo peculado de uso. Por eso aquí no pasó nada, es lo que te decía. Sí, penalmente no pasó nada. Y Wes Valdés le mandó una carta a Juan Carlos Varela, una carta que divulgó Alfredo Vallarino, no sé si la viste, en que le decía, lo culpaba pues de haberlo ido a buscar a Dominicana, donde estaba casándose, y que ahora que quedó libre de culpas, se lo va a encontrar en la calle y dice, no, en verdad no te voy a encontrar en la calle, porque yo voy a estar en la calle, pero tú vas a estar preso. Eso es parte del folclore y de las personas que y me dio mucha risa de cómo la dirigió. Querido Tortugón. Es el caso, mira, como el caso del expresidente hoy nuevamente imputado. Él culpó de todos sus males durante los 5 años de la gestión del presidente Varela al expresidente Varela. Uh-huh. Hoy tenemos 1 año y meses de la gestión del presidente Cortizo. Ahora, ¿quién va a culpar? A Carrizo. ¿No? Entonces, o a Cayito García, porque le ha disparado a esos dos personajes, ajá, ministro y viceministro de la presidencia. Es el esquema ese de echarle la culpa a otros y no asumir las consecuencias de sus actos. Y ya lo hemos conversado aquí incluso con Rogelio Moreno, el psiquiatra. Yo no entiendo por qué la gente no es capaz de decir, hombre, sí, celebro que la justicia haya fallado a mi favor, pero sin necesidad de estar buscando responsabilidades de quienes no la tienen. Es decir, el aparato de justicia funciona independientemente de quién esté al frente de la primera magistratura de la nación, y así tiene que ser porque son poderes separados. El problema es que se han contaminado con malas decisiones de la autoridad nominadora y con peores decisiones de quienes resultan nominados. Entonces, pero de ahí a afirmar que aquí el presidente es el que manda a quitar o a poner tal o cual fallo, me parece que es un irrespeto no solamente a los jueces y magistrados, porque puede ser que haya interferencia en algunos casos indebida, pero de ahí a que eso sea la generalidad, yo no lo puedo admitir. Como abogado, como exfiscal, que he tenido que lidiar con gente que trata de ejercer influencia, y la influencia llega hasta donde uno ponga la barrera y el límite. Y yo creo que ese es de lo que se trata. A propósito del tema, Flor, porque tal como te lo dije ayer, los abogados del expresidente van a seguir insistiendo en cualquier teoría disparatada. Una de las que han planteado y ha usado los medios. El doble juzgamiento. Así es, de que se produce un doble juzgamiento y que eso sería inconstitucional y demás. ¿Te acuerdas que te lo mencioné ayer? ¿Te pusiste a pilar? No me puse a pilar. Es que eso ha sido discutido en diferentes foros y en grupos de chat. Resulta ser que la Corte Suprema de Justicia desde el año 2013 se pronunció al respecto y estableció en un fallo con la ponencia del magistrado entonces Harley Mitchell, que era presidente de la Corte, que no existe el doble juzgamiento cuando se anula con base en el artículo respectivo del Código Procesal Penal un juicio, porque para que exista doble juzgamiento tiene que haber una sentencia infirme, es decir, que ya no sea susceptible de recursos, debidamente ejecutoriada, para que se pudiera configurar la figura del doble juzgamiento. Y eso no es lo que ha sucedido en este caso. Pero además, porque hay quienes discuten doctrinalmente que es que el recurso de anulación solamente se debe aplicar cuando la sentencia inicial o de primera instancia es condenatoria. Recordemos aquí lo que planteamos con la ex procuradora, ex diputada, ex candidata presidencial y decana de la Facultad de Derecho de la USMA, que en el sistema penal acusatorio uno de los principios del sistema es la igualdad de las partes. De manera que no puede ser que se pretenda interpretar que un recurso es solo susceptible para una de las partes y no para la otra, porque también el sistema garantiza el derecho de las víctimas de un posible delito. Uh-huh. Ahí concluyo mi intervención sobre este particular. Y cambiando de tema, las enfermeras salieron de nuevo a la calle ayer pidiendo que el presidente las atendiera porque siempre les mandan intermediarios. Ellos lo que están pidiendo es que les cumplan con la escala salarial y con el pago de los salarios atrasados. El presidente no las recibió. A mí me sorprende cómo hay
plata para tantas cosas y no hay para lo más básico. O sea, estamos endeudándonos para usar la plata en lo que no se debe. A mí me parece escandaloso que a 9 meses de la pandemia todavía no se le pague a quienes hay que pagarles. Y en esto entran también los hoteles hospitales, en la misma línea. Sí, es lo que hemos venido diciendo prácticamente todas las semanas. No parece haber una línea de priorización del gasto. Entonces, siendo que los ingresos están escasos, estrechos, ahora más tarde hablaremos con el invitado de hoy sobre el tema económico, lo mínimo que se supone debe hacer un administrador de la casa, de la empresa y por supuesto del país es priorizar en los gastos. Entonces, en medio de una pandemia, yo no sé, yo puedo estar equivocado, pero a mí se me hace que una de las prioridades tiene que ser el personal de salud, el primer frente en la línea de batalla, como lo llama el propio presidente Cortizo. Entonces, si tenemos al primer frente en la línea de batalla descontento, mal pagado, sin los insumos de protección, ¿qué esperamos de esa batalla? ¿Esperamos ganarla por arte de un milagro, por arte de un ser supremo? ¿O esperamos que haya caídos en la batalla innecesariamente que pudieron haberse evitado? Entonces, ahí es donde está el quid de la priorización en la utilización de los escasos recursos. Recursos que además, como no se han podido obtener por vía de los ingresos fiscales, han tenido que recurrirse a colocar bonos en el mercado financiero internacional, es decir, a endeudarnos. La deuda en el periodo del presidente Cortizo ha aumentado más de 7,000 millones de dólares. Si bien se han obtenido recursos a tasas muy favorables y a plazos muy razonables por el grado de inversión que mantiene Panamá y por las perspectivas de poder recuperarnos después de la pandemia, eso no significa que esos recursos obtenidos mediante deuda se puedan malgastar. Es al contrario, porque eso lo van a tener que asumir las próximas generaciones de panameños. Entonces, es con más responsabilidad que hay que utilizarlos. Y yo creo que, evidentemente, usarlos. Nadie se quejaría si esos recursos fueran destinados a pagarle a los médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, científicos, etcétera, que están en esa batalla contra el COVID-19. Así es. Vamos a un cambio, Guido, y ya volvemos. Vamos a hablar con Luis Navarro sobre los temas económicos. Ya volvemos. De nuevo con más. Aquí estamos y tenemos un invitado de lujo. Deluxe.com.pa, Luis Navarro. Bienvenido, Luis Navarro. Buenos días, Flor. Buenos días, Guido. Gracias por la invitación a acompañarlos hoy y un fuerte saludo a todos los que nos escuchan. Luis, bienvenido a Cuarto Poder. Es para nosotros un verdadero placer tenerte aquí. Tú que eres una persona estudiosa y conocedora del tema económico como consultor, socio de la firma Indesa, que le da seguimiento a todos estos temas que tienen que ver con el tema de la economía, el PIB, el desempleo, el empleo, etcétera. Comentábamos ayer que la calificadora de riesgo Standard & Poor's rebajó, si se quiere, la calificación de Panamá, pasándola de BBB positivo, BBB más, a solo BBB, todavía manteniendo el grado de inversión, y cambió de la perspectiva, dejó la perspectiva en estable. Antes teníamos el BBB más con perspectiva negativa, que había sido modificada unos meses atrás a raíz de todo el tema económico y la afectación durante la pandemia. Y ahora lo que yo mencionaba que me llamaba la atención del informe de Standard & Poor's era el optimismo que parece revelar un párrafo en donde se establece que ellos proyectan que en el 2021 la economía va a crecer 7%, en el 2022 5%, en el 2023 otro 5%. Y yo comentaba que, bueno, después de una caída tan abrupta como la que vamos a tener en el 2020, pues es natural que una vez reactivada la economía, después de que estuvo cerrada tantos meses, se produzca un crecimiento en comparación con la caída. No así en comparación con los años en que estábamos creciendo.
Entonces yo quisiera un poquito que nos abunde sobre ese tema, porque ese es un tema que a veces nosotros los que no somos economistas, por más nociones que podamos haber adquirido durante el ejercicio profesional, nos cuesta un poquito de trabajo. No, oye, yo creo que el tema es más importante de lo que pensamos y no es solamente un tema para bancos, financistas, técnicos especializados. En realidad es un tema que impacta a todos los que estamos en la República de Panamá, desde el sector público, el sector privado y los consumidores. Esa sopa de letras a la que hacías referencia es muy importante. Y quiero comenzar aclarando de que no hay una calificadora, hay 3 calificadoras principales que son las que nos ponen las notas en el caso de Panamá, que son Standard & Poor's, que hace 48 horas anunció la reducción en la calificación. Está Moody's, que mantiene una calificación desde octubre del 2020 en un rango similar al que tenía S&P antes de la caída, pero con una perspectiva negativa. Y está Fitch, la tercera, que desde febrero del 2020 nos tenía ya en una calificación BBB, lo cual es una buena nota, pero nos había puesto ya a raíz de lo que se vivía una perspectiva negativa. Hay, primero que todo, 3 calificadoras, y lo traigo a colación porque creo que es bien importante que de igual manera cuando el país venía subiendo las calificaciones, a veces una anunciaba una subida y dentro de un mes o 2 meses otra anunciaba otra subida y luego la tercera, pero en realidad todas esas buenas noticias eran parte del mismo fundamento, que el país se estaba fortaleciendo. Igualmente ahora que el ciclo está a la baja, es importante reconocer que es probable que en las próximas meses, por lo menos 1 o 2 de las calificadoras anuncien ajustes muy parecidos a lo que está haciendo en este caso Standard & Poor's, pero es parte del debilitamiento que se está dando a raíz de esta gran pandemia de salud y económica. Así que lo primero que quiero advertir, vamos a escuchar mucho más sobre las letras y así como tuvimos una espiral positiva, pues a raíz de la pandemia ahora estamos viendo un ajuste a la baja en las letras de la República. Sí, eso... Pero que sí bien, perdón. Eso se había venido advirtiendo desde abril en el caso de Standard & Poor's. Y esa iba a ser mi pregunta justamente, si deberíamos esperar lo mismo de las otras 2 calificadoras, y ya entiendo que la respuesta es sí. ¿Qué diferencia hace si uno le baja la calificación despilfarrando la plata o no despilfarrándola? Bueno, primero te quiero advertir varias cosas positivas de Panamá y luego hablamos del tema del déficit. En el tema de Panamá es importante reconocer que desde hace casi más de 25 años Panamá salió a los mercados. Panamá se ha distinguido por primero que todo un compromiso de cumplimiento, que es uno de los pilares principales, a diferencia de otros grandes países en Latinoamérica que han sido mucho más erráticos. Panamá ha tenido eso a favor. Y la otra gran ventaja que tuvo Panamá es una expansión casi de 30 años después de la crisis del 88-89, que nos llevó poco a poco a ir escalando en este mundo. Evidentemente, antes de la pandemia, Flor, en mi humilde opinión, un par de años antes de la pandemia, el modelo de gastar tanto más de lo que producíamos a largo plazo se hacía insostenible. Y esto es prepandemia. Y en mi libro me anunciaba que eventualmente las calificadoras iban a empezar a hacer ajustes. Ocurre la pandemia y se acelera el proceso porque la marea baja mucho más de lo que ha ocurrido orgánicamente, salen las piedras y en pronto, en vez de estar creciendo a tasas promedio de 6%, habíamos bajado a tasas de 6%, y ya para este año
una contracción importante. El tema es si realmente el país todavía no ha hecho los ajustes, es una tarea pendiente que tenemos que hacer para balancear un poco mejor las cuentas. Y hay un debate válido si el 2020 era el año para hacerlo, pero en algún momento hay que hacerlo, y parte de la calificación que estamos recibiendo hoy, que sigue siendo buena, está basada en la expectativa de que Panamá en el próximo par de años va a consolidar sus cuentas, buscar eficiencias, así que nos está dando el beneficio de que vamos a hacer una tarea en el próximo par de años a balancear ese déficit. Si no lo hacemos, entonces puedes apostar que habrán reducciones adicionales que tienen unos impactos tremendos de los cuales podemos hablar a continuación. Sí, claro, porque de darse una reducción adicional estaríamos perdiendo el atesorado e importante grado de inversión, que es el que nos ha facilitado, a diferencia de otros países, acceder en estas épocas en que se necesita acceder a crédito a buenas tasas competitivas y a buenos plazos también competitivos. Tal vez cuido ahí, nada más te preciso, Panamá tiene del triple B, pudieras caer un peldaño adicional al triple B menos y todavía estás dentro de la categoría de grado de inversión, ya estás en el peldaño más bajo. Uh-huh. Sin embargo, yo creo que es importantísimo para los oyentes entender que si se da un peldaño adicional, lo que se dispara entonces es que los costos de financiamiento, cuando deja ser un país de grado de inversión a un país por debajo del grado de inversión, se disparan, entre otras razones, porque mucha gente que puede financiar el país, que puede comprar bonos de la República, que puede comprar deuda de emisores privados panameños, ya no pudieran al no ser grado de inversión, porque para ellos tienes un costo muy alto de tener en sus libros papel que no sea grado de inversión. Entonces creo que vamos llegando a ese borde y la implicación para todos es los costos del capital, los costos de la deuda, el volumen del crédito, todo se impacta en la medida que caes la escalera de estas letras. Así que no es un tema nada más para el gobierno, creo que es un tema para todo el Estado, ¿no? Luis, entonces el beneficio de la duda que nos han dado y nos podrán seguir dando durante algún tiempo, obviamente haciendo seguimiento, está directamente relacionado con la disciplina fiscal que demuestre el Estado panameño en el manejo de los recursos públicos, es decir, en no despilfarrar, como anotaba Flor, en priorizar el gasto y en reestructurar de alguna manera el aspecto económico, el manejo económico del erario del Estado. Hay un debate muy delicado entre el usar bien los recursos en gasto bien dirigido e inversión para empujar la economía en un periodo donde se ha estado contrayendo, ¿no? Versus solamente el tema del ahorro. Entonces, tiene que haber un equilibrio en que usualmente en los periodos de desaceleración el Estado juega un rol de incentivar, promover inversión, pero creo que hasta ahí voy. Creo que el otro lado de la moneda, que es todo un tema en el caso de Panamá, por el modelo que hemos tenido por ya 10 años, que es el tema entonces de la eficiencia del gasto y los mensajes que se mandan a través de todos los agentes del sector público de que los recursos que son limitados se van a usar evidentemente bajo un set de prioridades y todo aquello que se pueda ir haciendo más eficiente, incluyendo planillas, ¿no? Y estamos hablando de las planillas eficientes, no estamos hablando de eliminaciones discriminadas.
¿no? La planilla panameña son, no sé, cerca de 400 millones mensuales. O sea que no es votar gente y no es reducir los salarios. ¿En qué consistiría esa planilla eficiente, Luis? Mira, primero que todo, todos los años hay un volumen de personas que por una razón u otra, tanto en el sector privado o en el sector público, dejan de laborar. Entonces, en vez de estar aumentando la planilla, lo primero sería buscar, repito, creo que esto no es a lo salvaje, esto es planificado, con precisión, buscar unas metas razonables de la reducción natural orgánica que se puede dar. Yo creo que ese es el primer nivel. Y eso tiene que ver con personas que se retiran, se jubilan, fallecen, en fin, hay una caída natural que se da, que no es hacia aumentar, es hacia bajar. Segundo, queda muy claro de que dentro de un Estado que ha sido un Estado muy rico relativamente durante los últimos 12 años, nos hemos engordado. Entonces creo que dentro de eso identificar recursos que están yendo a dar a componentes de planillas, etcétera, que realmente no tienen mayor incidencia sobre la productividad, ¿no?, del Estado. Entonces creo que hay que enfilarnos en un segundo nivel y empezar a también hacer ajustes en esa dirección, de manera tal de que esos recursos que se liberan, se pueden usar entonces para la inversión prioritaria que hemos visto que es tan necesaria en el tema de salud, en el tema social, en los temas institucionales. Así que estos recursos hoy no se están pudiendo usar porque están comprometidos. Y la única manera futuro que el país va a contar con suficientes recursos es siendo más eficiente. Y Luis, esto no es primera vez que se hace. Esto que tú planteas no es primera vez que se hace. Yo recuerdo perfectamente, tú mencionaste que en los últimos 12 años el Estado se ha estado engordando. Antes de que iniciaran esos últimos 12 años, en la Ley de Responsabilidad Fiscal se estableció un programa para reducción de la planilla, es decir, para volver la planilla eficiente. Y así se hizo. Y fue durante una administración del PRD, durante la administración de Martín Torrijos. Y casualmente, como resultado de eso, se tuvo un superávit fiscal, ¿no? Sumado a otros elementos, por supuesto. Pero era una meta que se estableció de que era reducir la planilla estatal. Y se fue cumpliendo año tras año, hasta el año 2008, que fue el último año en que se cumplió la meta. Yo creo que lo que tú señalas es absolutamente correcto. Demostró que Panamá tiene la capacidad. Evidentemente, recordemos que desde el 2004, Panamá comenzó, después de la mini recesión que se dio alrededor del 2001, en Panamá y también en los Estados Unidos con el 9/11, si recuerdan, los problemas que hubo en ese momento, Panamá realmente comenzó un proceso de expansión económica, de crecimiento, donde estábamos creciendo a tasas que era el doble de lo histórico. O sea, Panamá tenía un buen momento y era un momento muy oportuno para poder hacer los ajustes. Recuerdo que inclusive cuando nos pegó la crisis financiera global del 2008-2009, Panamá tuvo una caída importante de un año, creo que fue en el 2009, pero un repunte en forma de V tremendo porque el país estaba en muy buenas condiciones. Los niveles de endeudamiento público, corporativos y personales eran bastante menos de la mitad de lo que soy hoy en día. El punto que hago es que maniobrar cuando tienes una mochila de deuda baja es muchísimo más fácil, flexible, que en este momento que nos va a tocar maniobrar, pero reconozcamos que hoy en día, tanto a nivel personal, las empresas y el gobierno, incluyendo la proyección para el 21, tenemos una mochila muchísimo más pesada. Así que ahora va a haber que ser más quirúrgicos en cómo enforzamos estos programas de eficiencia. Entonces, Luis, las perspectivas para los años entrantes necesariamente van a depender de que se alivie ese lastre, esa carga innecesaria que llevamos en esa mochila de deuda.
No hay de otra, según lo que entiendo. No, o sea, no por arte de magia, no porque se restablezca, digamos que con la llegada a la presidencia de Estados Unidos de Joe Biden se restablecen nuevamente los canales de comunicación entre las grandes potencias, se acelera el comercio mundial que estaba afectado evidentemente por la guerra comercial planteada entre China y Estados Unidos, y una serie de cosas que pueden beneficiar indirectamente a Panamá. Pero eso no va a ser suficiente. Según entiendo, necesitamos hacer nuestra tarea aliviando el peso de esa mochila de deuda que tenemos. Yo lo miro por varias puntas, ¿no? Está uno, el rol del Estado y lo que el Estado puede hacer, pero creo que todavía más importante está lo que podemos hacer nosotros, ¿no? El sector privado, me refiero tanto al nivel personal como al nivel empresarial, que creo que lo que queremos son reglas muy claras, estables, competitivas, que estimulen competencia, que den claridad, sostenibilidad. En fin, todo eso apunta a dame la confianza que puedo seguir trabajando y yo con reglas claras y estables puedo hacerlo. Y yo creo que en la historia panameña ha habido ocasiones, inclusive décadas atrás, cuando el Estado panameño inclusive tuvo situaciones hasta de default. ¿Okay? Esto a lo mejor ya está empezando a señalar mi edad, así que me estoy empezando a acusar, pero recuerdo perfectamente cuando la República tuvo un periodo de default al final de los 80 y el sector privado siguió andando y el sistema financiero en Panamá se conseguía con muy buenos nombres en el sistema financiero, financiamientos a nivel de empresas locales y multinacionales que competían con mercados internacionales, a pesar de que la República había entrado en un periodo muy difícil, el sector privado podía operar. Así que no quiero regresar, obviamente, a ese marco, pero lo que quiero decir es que si se le dan las condiciones y los mensajes de confianza para que el sector privado pueda operar, yo creo que va a ser crítico para la recuperación y para mí mucho más crítico que cuánto el gobierno va a invertir o gastar. Creo que el pilar más grueso de la economía cae en las manos del sector privado formal e informal. Es decir, de la reunión que hoy se instala, del diálogo del Bicentenario, cerrando brechas, se espera que haya espacio para lograr esos consensos, porque ese tiene que ser un tema obligado, lo hemos planteado aquí, el tema de la necesaria reactivación económica, pero dirigida, estructurada, bien planteada, con todos los actores que requieren su participación para que esa reactivación se produzca en la realidad. Yo recojo tu palabra, Guido, de bien dirigida, y me parece que tratar de repetir el éxito pasado de los últimos 10 años, de cómo llegamos a donde estamos hoy, no es la clave de los próximos 10 años. Y creo que Panamá tiene que tener una visión muy clara de cómo compite. Panamá es un país chiquito que tiene que participar de la economía internacional, que en este caso nos ha pegado en la pandemia, pero que en otros momentos nos permite amplificar la calidad de vida y el ingreso de los panameños por estar integrados a una economía internacional, y por ende creo que las medidas que tomemos tienen que apuntar a cómo Panamá va a competir en esa economía donde realmente hoy hay empleos que no se rigen por el Código Laboral de Panamá, sino realmente están produciendo servicios desde la India para consumidores panameños o desde México. Entonces creo que hay que empezar a mirar esto de una manera distinta a que no va a ser la construcción solamente, que es muy importante, no va a ser solamente el retail panameño, que obviamente está bajo un cambio muy fuerte, sino en qué aspectos de la economía internacional, aparte de la logística, que es muy importante, hay que empujar en Panamá para poder competir. Porque en realidad creo que otros países, y no solamente los países de Asia, sino nuestros vecinos, Costa Rica, que tiene sus retos, pero que se ha destacado
evidentemente en algunas industrias muy bien, Uruguay que ha dado el ejemplo en muchas cosas, Chile, ver todo lo bueno que están haciendo, y creo que se requiere una visión muy clara para, vuelvo a tu palabra, dirigir este diálogo y que no se convierta en la cucarachita mandinga de cómo divido esto que tengo adentro, cuando en realidad tenemos que salir a competir. En ese orden de ideas, Luis, ayer en el programa vaticiné realmente, que en el tema de la suspensión de contratos laborales se iba a producir, porque uno observa lo que está sucediendo, se iba a producir algo similar a lo que ocurrió con la moratoria, es decir, una extensión. Y efectivamente ayer la ministra de Trabajo planteó ese tema, pero lo planteó de una manera que me pareció muy interesante, y es diferenciando los distintos sectores. Y entonces ahí me surge la inquietud relacionada con lo que tú has anotado. ¿Por qué no podemos tener legislación diferenciada en materia laboral para distintos sectores también, para poder insertarnos en un mundo competitivo a nivel global? Mira, yo creo que primero, si quieres competir en la parte tecnológica, vas a requerir diferenciación en la parte laboral. Y quiero acotar sobre el tema que acabas de mencionar porque creo que es importantísimo, el tema laboral. El mayor dividendo de un país es la calidad de los ingresos, que usualmente viene asociado a los empleos de las personas. Y la realidad es que ese es uno de los mayores retos, o el mayor reto que tiene este país en este momento. Entonces, yo creo que es importantísimo que aquellas empresas que en realidad tienen la capacidad en su modelo de negocio de reactivarse, aunque sea paulatinamente en los próximos meses, realmente haya un acomodo para poder ir reincorporando. Probablemente no va a poder ser el 100%, pero probablemente un componente importante del equipo humano que tenía. Pero también es verdad que hay industrias que han quedado completamente afectadas por volúmenes muy inferiores a lo que había antes de la pandemia y que probablemente van a tomar años en recuperarse a los niveles pre. Menciono uno con el cual tengo algo de experiencia, que es la parte de la hotelería. Entonces yo creo que en sectores como este, sectores como el mundo inmobiliario, creo que desarrollo y construcción hay que ser muy cuidadosos en entender cuando es un cambio de meses, una necesidad de meses, o cuando estamos hablando realmente de un proceso de años, en cuyo caso la realidad es que una parte de esa fuerza laboral va a tener que girar hacia otras industrias, a otros sectores, porque la demanda del empleo en esos sectores va a ser inferior a lo que era prepandemia por varios años. Entonces creo que es importante algo de discreción, de análisis, para poder diferenciar lo que es un tema de la coyuntura de lo que ya se vuelve un tema secular de varios años, ¿no? Luis, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por darnos esta cátedra de economía, como pocos en verdad saben hacerlo en Panamá. Gracias por acompañarnos y vamos a un cambio comercial. Muchas gracias, Luis. Saludos. Gracias y un fuerte abrazo. De regreso con más, señor Guido. Señor Guido, usted vio que en el seguro desaparecieron 1.072.000 pares de guantes del almacén del Seguro Social, del almacén principal del seguro. Son $39.000 y todos los guantes del mundo. O sea, eso es como la nevera de la morgue que se robaron en estos días. O sea, nadie se dio cuenta. ¿Sabes cuántas cajas de guantes tiene que ser? 1 millón. ¿Y cómo se trasladan, cómo se transportan? Igual que las neveras de la morgue. Igualito. O sea, eso, el señor Ripley en Panamá estuviera feliz de la vida porque tendría para llenar de casos su famosa columna de increíble pero cierto. Qué locura, Ripley. O sea, 1 millón de pares de guantes. Eso da para darle guantes
a un cuarto de la Dale población. guante a la gente aquí. Darle guante a un cuarto de la población del país. Una Yo locura. quisiera saber cómo se va a ocultar eso. O sea, esconder un millón de pares de guantes o ponerlo a circular, A vender, salvo que lo saquen del país y entonces tienen que que salir por alguna de las fronteras. Así como hay que hacer el track del dinero, hay que hacer el track de los guantes. De los guantes. Esto es increíble. Este A mí país. me parece increíble y tengo un poquito de... Tengo expectativa, digamos. Siempre le recomiendan a uno en Panamá no esperar nada. Yo sí espero mucho del diálogo, Guido. Sobre todo porque una de las coordinadoras es Paulina Franceschi, que yo dudo mucho de queme su nombre en una cosa mal hecha. Sí, eso es lo que a mí también me Te da un poquito de tranquilidad. me llena de esperanza, por lo menos, su participación en esto. Primero porque ella tiene la experiencia, ha participado antes en procesos similares con éxito, es decir, ella tiene experiencia exitosa, porque hay quienes tienen experiencia fracasada, que también es buena la experiencia fracasada. O sea, aprendes. Por supuesto, pero se me antoja que es mejor la experiencia exitosa. Así que todos los ojos del país, estoy seguro, o la mayoría, pues para no ser absoluto, de los ojos del país o de la opinión pública están puestos hoy en el auditorio de la Ciudad del Saber, donde se va a instalar el gran diálogo del Bicentenario Cerrando Brechas. Ya el presidente del panameñismo, José Blandón, dijo que él no va para allá, que va el vicepresidente Willy Bermúdez, representante también. Él no va a ir y ha expresado que tiene sus aprensiones al respecto. Hay que ver, Martinelli también está invitado, Guido. Yo creo que sí, yo creo que en esto hay que, si bien uno puede tener aprensiones, y es natural, porque como comentábamos ayer, el hándicap de credibilidad basado en la transparencia y en los niveles de transparencia no ha sido el mejor, es decir, el gobierno tiene ahí un pendiente grave. Para este tipo de convocatorias se necesita tener desprendimiento y uno puede, desde su posición como presidente de un partido político importante, ayudar a generar la confianza. Y eso parte de la base de abrir el espacio de diálogo, no de cerrarlo. Entonces, yo creo que es importante que todos nos quitemos las banderas partidistas, las banderas gremiales, los intereses de sectores y nos pongamos la bandera de Panamá en esa mesa del diálogo Cerrando Brechas. Yo creo que eso es lo mínimo que se espera de un país que ante una circunstancia como la que está atravesando el mundo, porque no es exclusiva de Panamá, se pongan de acuerdo las fuerzas vivas, por lo menos en lo mínimo común, en el mínimo común denominador, que es que todos queremos que la cosa mejore, para todos. Así es, así es. No Todos vamos a tener que poner nuestra parte, así es, porque incluyendo periodistas, todo, por supuesto que sí. Pero en esa línea es importante la transparencia. La transparencia se gana con la confianza se gana con transparencia. Sin duda. Y yo estoy seguro que Paulina Franceschi va a hacer énfasis en eso, si le toca decir algunas palabras en el día de hoy, porque ya lo anticipó. Sí, en la entrevista que dio en estos días en Polígrafo, ¿fue? Polígrafo. ¿Sabes? Yo soy el padre de esa criatura, ¿no? Ya sé. Así es. No de Paulina, del polígrafo. Sabemos. Esos son de los buenos recuerdos que tengo de mi ejercicio periodístico anterior. Así es. Se nos ha acabado el tiempo, señor Guido. Señora Flor. Entonces, terminamos hoy jueves, nos vemos mañana viernes. Así que nos vemos y nos vamos. Nos vemos y nos vamos. Esto fue Cuarto Poder, con la actualidad, las entrevistas, los análisis, la opinión del día, junto a Tenógenes Rodríguez, Flor Misrachi y Guido Rodríguez.